mis queridos compañeros de clase. En este video les voy a presentar, espero de forma clara y concisa, acerca de los medicamentos antiparkinsonianos. Como su nombre lo indica, pues son medicamentos utilizados para la enfermedad de Parkinson. Así que para el video de hoy vamos a estar hablando un poco acerca del sistema nervioso central, acerca de la dopamina como neurotransmisor. Y en relación con estos dos también vamos a hablar un poco de los ganglios basales y la sustancia nigra, que pues bueno, forman parte de este sistema nervioso central. Y finalmente vamos a revisar un poco la enfermedad de Parkinson para finalizar con, como tal, los medicamentos antiparkinsonianos. Entonces, bueno, comencemos hablando del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, ya lo conocemos, está compuesto del encéfalo y la médula espinal y pues bueno, cumple la función de un centro de operaciones y pues bueno, también como la vía principal de la transmisión de estos impulsos. Dentro de este sistema se van a realizar procesos mentales que ya hemos revisado, como el movimiento, la cognición, la habilidad matemática, la habilidad del lenguaje, etcétera, etcétera, pero para el día de hoy nos vamos a enfocar en el proceso de cognición. Este proceso va a utilizar tanto la información sensorial, es decir, lo que estamos percibiendo en el momento, junto con la información que hemos aprendido a lo largo del tiempo, es decir, acciones que hemos observado y visto en el pasado. Este control cognitivo del sistema nervioso central nos vamos a enfocar más en la parte motora, es decir, hay un control cognitivo motor y en cuestión de segundos se generan patrones de movimiento que se utilizan para lograr un objetivo complejo y pues esto se debe hacer con ciertas características que vamos a revisar. Este proceso de cognición este proceso de cognición de movimiento lo va a realizar los ganglios basales. Los ganglios basales son un conjunto de estructuras dentro del encéfalo que, como mencionamos, van a controlar patrones complejos motores. Regulan las características que les iba a mencionar, que es qué tan rápido, qué tan grande son los movimientos y combinar los movimientos aprendidos con lo que estamos percibiendo sensorialmente y incluso llegar a ver que estos movimientos se hacen de manera subconsciente. Por ejemplo, a la hora de escribir el abecedario, vamos a darnos cuenta que conforme una vez que ya aprendimos más bien a escribir las letras del abecedario, ya posteriormente, durante el resto de nuestra vida, sabemos perfectamente cómo escribir automáticamente a una gran velocidad y del mismo modo también podemos hacer ajustes respecto al material donde estamos escribiendo. Por ejemplo, es muy diferente la fuerza que se aplica para escribir con un gis en un pizarrón a la fuerza que se aplica con una pluma en un papel o incluso el lápiz con un papel respecto a la fuerza que se utiliza con la pluma. Asimismo, pues podemos controlar la velocidad con lo que lo hacemos y también finalmente una característica muy importante es que se hace de forma secuencial. No estamos procesando letra por letra al momento de escribir en un papel, sino en automático nos dicen manzana y podemos escribir manzana, ¿no? Como nos dé a entender, pero podemos escribirlo rápidamente, no es como M y luego A y luego suena la N, creo, no, realmente es como todo muy secuencial. Dentro de estos ganglios basales nos vamos a enfocar todavía más hacia la sustancia nigra. La sustancia nigra, vamos a regresarnos tantito, es lo que se observa en la parte basal de la imagen, la parte literalmente negra de los ganglios basales, que de hecho pues vamos a revisar que ya se encuentra más bien dentro del mesencéfalo. La sustancia nigra se le conoce como un núcleo dopaminérgico
es decir, va a estar compuesto de neuronas dopaminérgicas, lo que significa que van a secretar dopamina, esa es toda su función, y al mismo tiempo van a estar hechas de neuromilanina. La neuromilanina es lo que le va a dar su nombre a esta parte de los ganglios basales, debido a que le otorga el color negro que se puede observar anatómicamente y macroscópicamente hablando. Como está en estrecha relación con la dopamina, vamos a darnos cuenta que tiene funciones motoras, pero además del sistema de recompensa. Una vez que nos adentremos más a las funciones de la dopamina, vamos a entender un poco mejor, pero como esta zona anatómica está relacionada con la dopamina, es decir, secreta dopamina, pues todas las funciones de la dopamina dependen mucho de esta zona anatómica, ¿no? Entonces, aquí también es donde va a ocurrir el metabolismo de la dopamina a través de las neuronas dopaminérgicas, lo cual también lo vamos a revisar un poquito más adelante. Esta sustancia negra está compuesta de dos partes, la parte compacta y la parte reticular. Dentro de la parte compacta es donde vamos a encontrar las neuronas dopaminérgicas. Por tanto, es el que se encarga de modular la actividad del cuerpo estriado. Cuando hablamos de cuerpo estriado, estamos hablando del caudado y del putamen, del núcleo caudado y del putamen, que son los que podemos ver de igual forma en la imagen anterior. Aquí podemos ver el putamen y aquí podemos ver el núcleo caudado. Entonces, estas tres áreas, la negra, el putamen y el núcleo caudado, están en estrecha relación al momento de hacer la cognición de los movimientos. Y pues bueno, esta parte, por tanto, va a ser la que está estrechamente relacionada con la enfermedad de Parkinson. Ahora, la parte reticular va a ser la parte inhibitoria. Habíamos estado hablando de la regulación de los movimientos, qué tan fuerte, qué tan grandes, qué tan rápidos. Y por tanto, si queremos hacerlo más lento, pues ok, la parte excitatoria, pero ¿qué tal que queremos hacerlos más lentos? Pues ahí es donde debe haber una área regulatoria, es decir, una área inhibitoria, y esa función la va a cumplir la parte reticular de la sustancia negra. Por tanto, va a estar compuesta de neuronas GABAérgicas y una de sus funciones igual es la vía de salida de los núcleos basales y se encarga de la regulación también del movimiento, comportamiento y cognición, pero pues desde una parte inhibitoria. Les puse todas estas imágenes para que nos podamos ubicar súper bien anatómicamente, porque yo nunca había escuchado hablar de la sustancia negra, e incluso también no cometer la confusión de pensar en la sustancia negra, en la sustancia gris y la sustancia blanca al momento de hablar de la sustancia negra. A pesar de que su nombre es sustancia negra, realmente no es una sustancia, es una zona del mesencéfalo que está ahí, ¿no? Compuesta de neuronas dopaminérgicas. A diferencia de la sustancia blanca y la sustancia gris, que también estamos hablando de neuronas, sin embargo, pues tiene diferentes funciones, está dentro de todo el encéfalo, incluso dentro de la médula espinal, entonces realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, esta sustancia negra podemos ver de este lado todos los ganglios basales nuevamente. También tiene una estrecha relación con el tálamo, muy importante también al momento de hablar de efectos secundarios de tanto de medicamentos como tal de la enfermedad de Parkinson. Y pues bueno, aquí podemos ver al mesencéfalo con la sustancia negra, también el color negro realmente sí está ahí presente. Nuevamente aquí el mesencéfalo, donde se ubica la sustancia negra. De este lado también podemos ver la sustancia negra en el mesencéfalo. Finalmente aquí podemos volver a ver al cuerpo estriado. Aquí dice cuerpo estriado, bueno, striatum, ¿no? Pero cuerpo estriado está hecho de el núcleo caudado y el putamen. Y estos cuerpos estriados están muy en relación con la sustancia negra y también podemos mencionar un poquito a los núcleos subtalámicos. Pero bueno, principalmente cuerpo estriado y sustancia negra. Entonces, sustancia negra, sus funciones son el control del movimiento voluntario, regula los circuitos motores en los núcleos basales y pues bueno, la función que más nos importa es que se encarga de la producción y liberación de dopamina. Por tanto, va a tener una influencia muy importante en las funciones cognitivas y emocionales, hablando pues justamente de la cognición de la función motora como de el sistema de recompensa respecto al área emocional. Del lado derecho es una imagen obtenida del libro de fisiología del Guyton, si no mal recuerdo,
donde pues se observa un poco el recorrido que hacen los estímulos motores a la hora de pues procesarlos. Principalmente provienen de la zona motora primaria, perdón, de la zona premotora y de la zona somatosensorial, porque como mencionamos, a la hora de realizar cognición tenemos que utilizar la información aprendida más la información que estamos percibiendo sensorialmente en ese momento. Entonces, muy importante la zona somatosensorial y la zona premotora, así como la zona prefrontal, porque pues nos permite tomar decisiones. Entonces, de ahí se dirigen hacia la zona del cuerpo estriado con el putamen, y del putamen pasa hacia la sustancia nigra, específicamente en el mesencéfalo, para posteriormente regresar hacia la zona prefrontal y pues varias partes más del encéfalo, ¿no?, que no vamos a revisar. Por tanto, la parte motora primaria, la mayoría se refiere más como a los movimientos más programados, mientras que esta vía que estamos revisando de la dopamina y demás del núcleo, del núcleo estriado y de la sustancia nigra, pues son más acciones como subconscientes, es decir, el libro menciona un ejemplo donde vemos a un león, normalmente uno ya salió corriendo cuando te das cuenta que ya estás corriendo, es decir, por eso es que la zona prefrontal es como la última en darse cuenta de que ya estás huyendo del león. Pero bueno, continuemos para así quedar bien claro. Vamos a tener a los ganglios basales, que se encargan de la función del movimiento, de la cognición del movimiento. Dentro del mesencéfalo en particular vamos a tener a la sustancia nigra, que forma parte de los ganglios basales. La sustancia nigra está compuesta de dos partes, la parte reticular y la parte compacta. Reticular tiene que ver con la inhibición, es decir, con GABA, y por tanto sus neuronas son GABAérgicas, mientras que la parte compacta, la que nos interesa para este video, va a ser la parte dopaminérgica con neuronas dopaminérgicas, que se encargan más bien de la excitación a la hora de la cognición de los movimientos. Procedemos hacia profundizar con la dopamina. La dopamina sabemos que es un neurotransmisor, también se le conoce como una monoamina endógena y una catecolamina. Recordemos que las catecolaminas son la dopamina, adrenalina y noradrenalina. Y tanto la adrenalina como la noradrenalina provienen de la dopamina. Por tanto, también pues obviamente alteraciones dentro de la síntesis de la dopamina va a repercutir con la síntesis de adrenalina y noradrenalina. Pero más bien antes de la dopamina va a venir este aminoácido llamado fenilalanina, el cual se obtiene a través de la dieta, principalmente de alimentos altos en proteínas. Y pues bueno, de este lado podemos ver a la molécula de dopamina. Continuando, la dopamina, más adelante vamos a hablar de sus funciones. Primero quisiera revisar rápidamente sus receptores, se llaman receptores dopaminérgicos y va a haber de dos tipos, el D1 y el D2. Está un poco confusa esta clasificación, pero básicamente en total hay 5 receptores dopaminérgicos y esos 5 se clasifican en dos. Los D1, que básicamente son los excitadores o pues sí, los activadores, y los D2, que son los inhibidores. Vamos a tener de esos 5 totales, 2, específicamente el D1 y el D5, forman parte de los excitadores, por tanto utilizan la proteína GS y cumple la función de aumentar el AMP cíclico. Después, los D2, D3 y D4 van a ser los inhibitorios o también llamados tipo D2 y por tanto utilizan la proteína GI de inhibición, disminuyendo el AMP cíclico, causando pues sus respectivos efectos inhibitorios. De este lado podemos observar a la neurona dopaminérgica, donde pues ya podemos ver un poquito de la síntesis como tal de la dopamina. Si se dan cuenta, todo comienza con la fenilalanina dietética,
pasa por varias enzimas hacia tirosina para después entrar a la neurona dopaminérgica. La tirosina pasa a ser L-dopa, la L-dopa pasa a ser dopamina y la dopamina finalmente pasa a ser empaquetada en vesículas para pasar a la hendidura sináptica y pasar a la célula postsináptica. Aquí podemos ver más a detalle todo lo que es la síntesis y degradación de la dopamina. Entonces, nuevamente, estas moléculas sí son muy importantes a la hora de hablar de los fármacos antiparkinsonianos, por lo que sí es muy importante que nos quede claro. Primero está la fenilalanina dietética, esta es la molécula. Después va a pasar por una enzima llamada fenilalanin hidroxilasa para transformarla en tirosina. Si se dan cuenta, lo único que hizo fue hidroxilarla, o sea, agregarle un OH, es exactamente la misma molécula. Después pasa por otra enzima, que es la tirosina hidroxilasa, que ¿qué es lo que va a hacer? Hidroxilar a esta tirosina que teníamos, por tanto ahora tiene dos OHs, pero es exactamente la misma molécula. De hecho, si se dan cuenta, esta se parece mucho a la fenilalanina, solo que pues tiene estos dos OHs, ¿no? Que ya fueron hidroxilándose. Esta hidroxilación se da por la tirosina hidroxilasa para finalmente obtener L-dopa. Recuerden muy bien a esta molécula. La L-dopa pasa por la L-dopa descarboxilasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a descarboxilar. Aquí está nuestro grupo carboxilo. Y finalmente obtenemos nuestro producto final, que es la dopamina, que bueno, no es tan final porque quedamos que la dopamina puede tomar un camino hacia donde se deriva adrenalina y posteriormente a noradrenalina. Sin embargo, si la dopamina es nuestro producto final, después lo que viene es la degradación. La dopamina, al momento de ser degradada, muy importante, se producen radicales libres. De una vez lo menciono, esta liberación de radicales libres justamente también tiene mucho que ver con algunas causas del Parkinson, donde pues esta oxidación causada por los radicales libres, pues se cree que predispone al desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Entonces, bueno, finalmente la dopamina pasa a ser... finalmente la dopamina pasa a ser DOPAC por la enzima MAO. Esta va a ser nuestra primera enzima de degradación, también conocida como monoaminoxidasa. Y pues bueno, como su nombre lo indica, va tanto a descarboxilar como a quitar el grupo amino, que es este que tenemos acá, pues ya no está. Si se dan cuenta, justamente en DOPAC ya no está este amino azul, sino ya es puro OH y oxígeno. Después, DOPAC va a pasar por una segunda enzima de degradación, que es COMT. COMT viene de catecol o metiltransferasa. Ese sería su nombre desarrollado, pero lo vamos a dejar en COMT. Y esa es la segunda enzima de degradación. Y pues bueno, estas dos moléculas que resultan, que es DOPAC y el ácido hemovanílico, pues van a ser generalmente reutilizados para pues utilizar más más bien no van a ser reutilizados, sino más bien son productos de desecho. Entonces, muy importante, nuevamente, fenilalanina, la L-dopa y las enzimas MAO y COMT. Esos son como los puntos más importantes. Entonces, nuevamente, la dopamina la podemos encontrar en dos lugares: la sustancia nigra dentro del encéfalo y en las glándulas suprarrenales a nivel sistémico. Por tanto, algunas literaturas mencionan que tiene dos funciones, como neurotransmisor y como hormona. Sin embargo, pues ahorita nos importa más su función como neurotransmisor, además de que su función principal, alrededor del 70-80%, pues es de neurotransmisor, ¿no? Donde pues se encarga de la cognición, del movimiento y del sistema de recompensa que ya hemos estado revisando. Justamente este sistema de recompensa también es muy importante puntuar, debido a que es el que se encarga de las adicciones. Por tanto, pues todo lo que tenga que ver con dopamina, como en este caso que vamos a querer estimular la dopamina en la enfermedad de Parkinson, pues puede generar cierto grado de riesgo de adicciones. Y pues bueno, también en las glándulas suprarrenales regula el estrés, el sistema inmune y por la producción de adrenalina y noradrenalina que estuvimos revisando. Por tanto, alteraciones nuevamente en la dopamina pues puede causar alteraciones en estas regulaciones como hormona
de la dopamina. Ahora, otra función muy importante que quisiera recalcar es la función inhibitoria de la dopamina, donde justamente donde revisamos el núcleo estriado, es decir, el núcleo caudado y el putamen, va a actuar como transmisor inhibidor, disminuyendo la actividad excesiva. Es lo que estábamos comentando, donde debe haber una regulación contraria de los movimientos que estamos queriendo realizar, así como hay una fuerza de potencia y una fuerza de restricción. Y entonces cuando las neuronas dopaminérgicas se eliminan, como la misma dopamina es la que funciona como inhibitora, pues esta es como la base donde no hay dopamina que actúe como transmisor inhibidor dentro del núcleo estriado, y por tanto hay una excitación excesiva de las señales motoras hacia el sistema corticoespinal, que es el que se encarga del control de músculos, y pues por tanto los músculos se están contrayendo de forma constante y de formas muy fuertes, porque no hay una regulación, no hay una fuerza opositoria inhibitoria, y por tanto es lo que nos da la rigidez tipo como en tétanos, ¿no? Pero pues en este caso tiene más que ver con la parte dopaminérgica. Para finalizar, las funciones y todo lo que tenga que ver con la dopamina en el encéfalo, porque es donde nos interesa más, pues va a tener 3 vías, algunas mencionan 4, sin embargo la segunda, la que ven en rosa, pues como que se toma a veces como una o como 2, y pues bueno, la primera es la vía nigroestriatal, la segunda es la vía mesolímbica y la tercera es la tuberoinfundibular. Todas mencionan su nombre por donde pasan, entonces está bastante sencillo. La nigroestriatal, pues desde la sustancia nigra hacia el cuerpo estriado. Entonces pueden inferir fácilmente que esta vía es la que se ve afectada en la enfermedad de Parkinson y que pues es la que cumple las funciones de la cognición del movimiento que estuvimos revisando. Después la vía mesolímbica va a ir a través del del área tegmental ventral y del núcleo accumbens, relacionada con la motivación, sistema de recompensa y por tanto adicciones, además de que patológicamente se asocia con la esquizofrenia, y la vía tuberoinfundibular, que pasa por hipotálamo e hipófisis, que esta es la última función de la dopamina, que es la inhibición de la secreción de la prolactina. Ya la hemos revisado y pues bueno, el bloqueo dopaminérgico puede causar hiperprolactilemia. En este caso, pues realmente vamos a querer estimular la dopamina con los antiparkinsonianos, entonces no va a presentarse como un efecto adverso, sino pues más bien va a haber mucha dopamina, mucha inhibición de la prolactina. Más bien por eso es que en algunos casos está contraindicado durante la lactancia y el embarazo, pero bueno, lo vamos a revisar más adelante. Aquí les pongo una imagen súper clara de las vías. La que nos importa es la azul, la que nos importa es esta azul que ven aquí. Aquí podemos ubicar que estaba la sustancia nigra y pues bueno, es la vía nigroestriatal. Además, pues vamos a revisar rápidamente la vía mesolímbica, que sería toda esta rosa, y finalmente la vía que inhibe a la prolactina, la vía tuberoinfundibular, ¿no? Y nuevamente aquí una neurona dopaminérgica con sus respectivos receptores dopaminérgicos. Para que quede súper claro todo lo que estamos revisando, estamos enfocados para la enfermedad de Parkinson y por tanto los antiparkinsonianos. Estamos en la vía nigroestriada, que está compuesto principalmente de sustancia nigra y el núcleo estriado, que está compuesto por núcleo caudado y putamen, que son estas zonas de aquí. Esta vía está conectada a través de neuronas dopaminérgicas que cumplen la función principalmente en esta vía en particular, la función de la cognición del movimiento, es decir, la unión de lo que estamos percibiendo en el presente con lo que ya hemos aprendido en situaciones anteriores, y por tanto son acciones subconscientes, progresivas, continuas, secuenciales. Y pues listo, estamos listos para revisar la enfermedad del Parkinson. La verdad, el mecanismo fisiopatológico es simplemente la degradación
de las neuronas dopaminérgicas. Eso es todo lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. De ahí vienen varios datos clínicos más, como los que se pueden ver en la diapositiva. Un compromiso, conforme va avanzando la enfermedad, se ve un compromiso más generalizado del sistema nervioso central, sobre todo en nivel de tronco encefálico, que es donde está la sustancia negra en el mesencéfalo, a nivel de hipocampo, ya que el mesencéfalo está en estrecho contacto con el hipocampo, además de que se registra mucho una degradación a nivel del bulbo olfatorio, del núcleo olfatorio. Entonces sabemos que el hipocampo, que es donde guardamos las memorias, está muy relacionado con el núcleo olfatorio y por tanto pues todas estas alteraciones llegan hasta allá, además de que pues una degradación en general de la corteza cerebral, ya que es una enfermedad neurodegenerativa crónica y progresiva, por lo que es muy prolongada en tiempo y además va a empeorar con el tiempo, llegando a afectar justamente toda la corteza cerebral. Ahora, nuevamente, otros datos clínicos, además de como tal la degradación de la dopamina, va a ser los cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy se observan a nivel de cortes histológicos, que es la imagen que pueden observar aquí. Todo esto negro son los cuerpos de Lewy, que son depósitos de la proteína alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína está siendo súper investigada para tratamientos y también para descubrir muy bien la causa del Parkinson, porque pues justo como les mencionaba, tiene causas idiopáticas, es decir, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que origina la enfermedad de Parkinson. Se sabe de los factores ambientales y genéticos, así como otras enfermedades como el autismo, pues sí se han estado investigando estos factores, sin embargo no hay un patrón, digamos, un objetivo diana que haga decir, que nos permita decir que esa es la causa del Parkinson, ¿no? Entonces, bueno, muy importante, cuerpos de Lewy, alfa-sinucleína, la degradación de neuronas dopaminérgicas, alteraciones en hipocampo, tronco encefálico y por tanto alteraciones en otras funciones del encéfalo como la memoria y principalmente la función de la cognición motora. Nuevamente, literal, esta imagen es toda la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Es una degeneración espontánea que de la nada ocurre de las neuronas dopaminérgicas, por tanto hay una alteración en la sinapsis de estas neuronas con la parte motora y por tanto principalmente se observa una desregulación inhibitoria más que una excitatoria. Más bien está muy excitada la parte motora y muy poco inhibida y por tanto el músculo está constantemente contraído, causando los síntomas motores característicos de esta enfermedad. Como mencionábamos, algunos factores de riesgo son las toxinas ambientales, fármacos, pesticidas, microtraumas, daños cerebrovasculares y uno muy importante es la edad avanzada. Alrededor de los 60-65 años es donde los casos de Parkinson se súper elevan, sobre todo pues en continentes como Europa y Asia. Sin embargo, pues en general alrededor del mundo esta edad es la que marca el inicio de los síntomas, sobre todo el diagnóstico, porque también vamos a estar revisando que generalmente el cuadro clínico, pues como es una enfermedad progresiva y crónica, generalmente una vez, la fecha de diagnóstico, generalmente de 5 a 10 años antes fue que inició la enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico pues ya es alrededor de esta edad. Y pues los otros factores que hemos revisado, tanto los ambientales como los genéticos. Quisiera mencionar específicamente el primer gen, que es el gen de la alfa-sinucleína, por sus siglas en inglés, y pues bueno, tenemos estos otros que también tienen que ver mucho con la regulación de las vías proteicas dentro de las células, es decir, cómo se degradan, cómo se sintetizan, todo lo que es de T-SNR, B-SNR. Se han registrado alteraciones que pues provienen de alteraciones genéticas, de mutaciones genéticas, que predisponen a la acumulación de la alfa-sinucleína dentro de estas neuronas y por tanto la generación de los cuerpos de Lewy, que genera pues a la degradación de las neuronas dopaminérgicas. Como es la clase de farmacología, pues quería mencionar rápidamente esto de medicamentos que pueden causar parkinsonismo.
que pues son los antipsicóticos y los antieméticos. Específicamente estos, los haloperidol, clorpromazina y proclorperacina y metoclopramida, para que pues se tenga cuidado a la hora de recetar estos medicamentos. Adentrándonos más a la enfermedad, vamos a encontrar dos grupos de síntomas y signos, que van a ser los motores y los no motores, que como revisamos pues son dos alteraciones muy presentes en la vía dopaminérgica. Primero, el signo más común del inicio de la enfermedad va a ser el estreñimiento. Desafortunadamente, justamente esta enfermedad como que no da indicios de muchas cosas, no se sabe el origen, los síntomas son como muy comunes, o sea, a lo mejor se te empieza a olvidar algunas cosas, o a lo mejor pues un pequeño temblor, pero piensas que es normal, pensaste que era un pequeño calambre que no te dio, o cosas así. Sin embargo, pues el más común es el estreñimiento. Eres una persona que pues comía fibra y tomaba agua, pero aún así tenía estreñimiento, pues la literatura menciona que pues es un signo súper común y pues desafortunadamente no es muy indicativo, pero bueno. Ya una vez dentro de la enfermedad vamos a tener estos 4 signos motores, que van a ser la bradiquinesia, la rigidez, alteraciones en la marcha y tremores. Claramente las alteraciones de la marcha provienen de la rigidez y de los tremores, y la bradiquinesia también tiene mucho que ver con esta contracción de los músculos constante, ¿no? Entonces todo tiene que ver con la contracción desregulada de los músculos. Además, cuando va progresando cada vez más esta enfermedad neurodegenerativa, comienzan a aparecer trastornos del sueño. También este signo puede presentarse más bien a los inicios, que comienza a tener problemas para conciliar el sueño, tiene sueños muy vívidos. Todo esto también puede ser como un indicador de que se está iniciando con esta enfermedad. Sin embargo, muchas veces pasa muy desapercibido, ¿no? Pero también dentro de la enfermedad siguen estos trastornos del sueño. También súper importante, estos pacientes son súper tendentes a la depresión, y también vimos que había alteraciones en el núcleo olfatorio, por tanto hay hiposmia y pérdida de la memoria. Entonces, nuevamente la pérdida de neuronas dopaminérgicas es lo que nos va a causar todos estos signos y síntomas motores, y la enfermedad neurodegenerativa como tal es lo que nos va a causar los otros síntomas, digamos, mentales, que pues estamos viendo que eran los trastornos del sueño, depresión y hiposmia. También pues podemos relacionar mucho que la dopamina como neurotransmisor está muy encargado del estado de ánimo, de la emoción, digamos. Entonces pues una disminución en la dopamina puede causar también estos cuadros de depresión súper severos. Ahora sí, estamos listos para hablar de los medicamentos antiparkinsonianos, del tratamiento, ¿no?, que se le da a esta enfermedad. Ahora también, antes de comenzar, muy importante, el diagnóstico del Parkinson, como mencionamos, normalmente es muy tardío por el cuadro clínico que se presenta esos 5 o 10 años antes. Realmente no es muy indicativo de Parkinson o de alguna enfermedad neurodegenerativa o de alguna enfermedad como tal. Entonces pues pasa muy desapercibido. Una vez que se diagnostica alrededor de los 60-65 años, pues realmente ya no hay mucho que hacer, y pues al ser una enfermedad neurodegenerativa no tiene cura. Entonces el tratamiento más bien es más pues para disminuir lo más posible esto. Pero bueno, continuando con el diagnóstico es meramente clínico, y una vez que se reúne un poco de los signos y síntomas, se puede mandar a realizar un estudio de la alfa-sinucleína, es decir, una biopsia, para determinar si hay presencia de los cuerpos de Lewy dentro del cerebro, y pues finalmente, al encontrar los cuerpos de Lewy, la alfa-sinucleína es un biomarcador y un resultado pues completamente confirmatorio de la enfermedad de Parkinson. También muchas personas pueden pasar mal diagnosticadas, tanto que tienen Parkinson pero realmente no lo tienen, por su similitud con muchas enfermedades como Huntington, por ejemplo, o también personas que al revés están mal diagnosticadas pero tienen Parkinson, pero no están tratando el Parkinson porque tiene otro diagnóstico, ¿no? Entonces pues sí, realmente es una enfermedad que sabemos muy poco, tanto de su origen como de su cuadro clínico, por lo que es
muy importante saber utilizar los medicamentos y tener un diagnóstico certero lo más posible. Entonces, ahora sí, el tratamiento del Parkinson pues son los medicamentos antiparkinsonianos. Muy importante estos conceptos breves que pues generalmente en la enfermedad del Parkinson con el medicamento lo que se busca es aumentar su calidad de vida, su esperanza de vida, pero su mortalidad realmente no se ve afectada. Realmente las personas fallecen muchísimo por esta enfermedad tan progresiva. Y pues bueno, también muy importante, hay otro grupo de enfermedades llamadas enfermedades parkinsonianas, que no es Parkinson, sino más bien son justamente patologías que tienen estos mismos cuadros clínicos, pero que no es Parkinson. Por lo que en el Parkinson idiopático, que es el que estamos hablando, el tratamiento que vamos a revisar sí funciona, mientras que en las enfermedades parkinsonianas no tienen mucha eficacia, resisten mucho a las formas de tratamiento que vamos a revisar. El tratamiento lo que busca entonces es mantener al paciente lo más funcional posible, es decir, lo más independiente posible durante el mayor tiempo que se pueda. Por tanto, vamos a manejar la calidad de vida del paciente. Eso es lo que queremos buscar. Por tanto, lo que más les afecta a los pacientes son estos tremores, estos signos motores, por lo que ahí es donde vamos a enfocar principalmente el tratamiento, porque realmente con la destrucción neuronal no se puede hacer nada. Entonces también esta enfermedad tiene muchas variaciones. Como sabemos, pues el cuadro clínico no es muy claro y además de eso se le debe sumar que cada paciente tiene presentaciones distintas, algunas más severas, otras más lentas, a lo mejor no tanto tremores, sino a lo mejor se afecta más la parte olfatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el tratamiento debe ser individualizado, sobre todo también con base en la edad del paciente, que ya vimos que es un factor súper importante en cuanto al progreso de la enfermedad. También el fenotipo motor, lo que estamos mencionando, qué tan severos son sus signos, y también qué tan severos son sus signos cognitivos, y finalmente pues qué tan alterada está su función. Además, vamos a ver algunas contraindicaciones y demás, pero justamente este riesgo de adicción va a hacer que el riesgo de adicción y los efectos adversos hacen que estos medicamentos tengan que ser corregidos muy periódicamente, por lo que hay que estar muy atentos a estos pacientes. Estos medicamentos son de alto riesgo de dependencia, por lo que tienen una regulación alta, es decir, necesitan receta, a veces no se puede encontrar en todas las farmacias incluso, pero bueno, esto pues obviamente es por lo que vamos a ver que actúan de forma anticolinérgica, que pues tiene una similitud con otras drogas como los opioides y el cannabis, y además pues sus efectos noradrenérgicos, que quedamos que la dopamina tiene mucho que ver con noradrenalina y dopamina. El primer medicamento y el más importante es la levodopa. La levodopa, o también conocida como L-Dopa, o ese nombre más rimbombante, pues es el medicamento de más elección, el más usado, el de primer uso una vez que se diagnostica al paciente y ya se le manda con su L-Dopa. Lo que hace es descarboxilarse para producir dopamina. Esta es la molécula que habíamos revisado anteriormente en la síntesis de la dopamina. Aquí podemos ver, recordamos rápidamente a la L-Dopa, que es esta molécula de aquí. La L-Dopa es la base prima, el paso antes de que se convierta a dopamina a través de la dopamina descarboxilasa. Entonces nosotros vamos a aumentar la cantidad de materia prima, por así decirlo, para producir dopamina. Por tanto, a pesar de que hay destrucción neuronal, lo que busca hacer este medicamento es que hay disminución de neuronas dopaminérgicas, por lo tanto hay disminución de dopamina, pero si yo compenso con más L-Dopa, por así decirlo, supliendo el trabajo de las otras neuronas dopaminérgicas, pues vamos a poder, mantener la cantidad de dopamina que se generaba antes. Sin embargo, su tiempo en plasma es corto, alrededor de 1 a 3 horas, y su duración de acción también es relativamente corto, de 6 a 8 horas. Lo importante de esto es de que sí atraviesa la barrera hematoencefálica, porque quedamos que
la alteración pues va a ser encefálica, ¿no? En la sustancia nigra, no a nivel sistémico, en las glándulas suprarrenales pues realmente no nos interesa, sino nos interesa que llegue hasta la sustancia nigra y por tanto tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Esta es la razón por la cual no se administra dopamina directamente. La dopamina, por su conformación molecular, no puede atravesar la barrera hematoencefálica, pero la levodopa, sí puede atravesar esta barrera. Su función principal es mejorar las alteraciones motoras, sin embargo tiene poco efecto sobre las alteraciones no motoras, sin embargo esto es bastante general en todos los medicamentos antiparkinsonianos, se enfocan más en la parte motora, como vimos, para mejorar la calidad de vida, no tanto sobre las funciones no motoras, porque la destrucción neuronal no es posible evitarla por el momento, ¿no? Su administración no solo de la levodopa, sino también en general de los medicamentos antiparkinsonianos, se recomiendan con alimentos, ya que puede causar náuseas y vómitos, ¿no? Entonces se recomienda con alimentos, sin embargo evitar alimentos ricos en proteínas porque puede interferir con la absorción de la levodopa hacia el torrente sanguíneo y pues que llega hasta el encéfalo, ¿no? De hecho, vamos a ver que eso también tiene que ver con la carbidopa. La carbidopa es un medicamento que se administra junto con la levodopa para que sea mejor absorbida. Si no se administra la carbidopa, se absorbería alrededor del 1% de la levodopa se absorbería a nivel intestinal y las enzimas de degradación sistémicas periféricas se encargarían de degradar la levodopa que administramos y nada más llegaría el 1% hasta el encéfalo, por lo que realmente su beneficio no sería mucho, por lo que la carbidopa lo que hace es inhibir a estas enzimas como que las permite más bien que la levodopa no sea degradada, tenga un tiempo mayor de vida y por tanto llegue hasta la barrera hematoencefálica en cantidades que sí pueden hacer un cambio significativo, ¿no? La forma más común de presentación es 25-100, 25 de carbidopa y 100 de levodopa, ¿no? Entonces aquí está nuestro paciente tomándolo oralmente con sus alimentos bajos en proteínas. Efectos adversos que no solo vamos a ver en la levodopa, sino en general en todos los medicamentos antiparkinsonianos son alucinaciones, confusión, somnolencia, náuseas, vómitos, trastorno del control de los impulsos. Esta es más específica de la L-dopa, estos trastornos pueden ser comportamientos compulsivos, destructivos, etc. Y pues muy importante, sus efectos adversos también pueden ser la depresión y el suicidio. A pesar de que se administra la dopamina, pues todo está más enfocado a la parte motora, quedamos que la parte cognitiva no se atiende demasiado, por lo que la depresión y la tendencia, por tanto, al suicidio, pues es muy alta y debe de estar constantemente en vigilancia. Ahora, la L-dopa tiene, digamos, una pequeña controversia, donde se dice que la L-dopa, conforme va pasando el tiempo, va a empeorar los síntomas y signos de la enfermedad de Parkinson. Esto se dice por estos tres fenómenos: el síndrome neuroléptico maligno de confusión, que por retirar abruptamente la levodopa se va a intensificar los efectos de rigidez, se puede causar hipertermia y la hipertermia puede ser potencialmente letal. También está el fenómeno de desgaste, donde cada dosis de levodopa mejora de forma efectiva en un periodo súper corto. Cada vez más cortos son los efectos, digamos, benéficos, de 1 a 2 horas. Pero después de ese pequeño tiempo, la rigidez y la cinesia, es decir, las alteraciones en el movimiento, van a regresar rápidamente y algunos incluso mencionan que más fuertes, digamos, más intensos, más rígidos, ¿no? Entonces, finalmente está el fenómeno on-off, que es un fenómeno de fluctuación rápida donde tomas tu medicamento y puede tener un efecto activo, pero al minuto, 2 minutos, pasas a un estado inactivo y luego otra vez te regresas a un activo. O sea, al decir activo es que el medicamento funciona, ¿no? Entonces tus signos y síntomas motores disminuyen, pero cuando está apagado el medicamento, pues regresan tus signos y síntomas motores, ¿no? Entonces, estos tres fenómenos hacen que la L-dopa haya tenido, digamos, dudas respecto a si funciona o si más bien de forma progresiva empeora la enfermedad de Parkinson.
Entonces, ¿la levodopa altera el curso de la enfermedad o simplemente modifica los síntomas? Pues la respuesta es que ni una ni la otra, o sea, más bien es una respuesta como todo respecto a la enfermedad de Parkinson, no se sabe a ciencia cierta, sin embargo sí se confirma que no altera la enfermedad, es decir, no la agrava. Sin embargo, algunos de sus síntomas sí pueden empezar con más fuerza por estos fenómenos, pero son fenómenos farmacológicos que no afectan la enfermedad, sino más bien, no es que hagan que se degeneren más rápido las neuronas, vaya, eso es a lo que quiero llegar. No hacen que la enfermedad progrese más rápido, no causan eso, sino más bien son interacciones del cuerpo con el medicamento que pueden hacer parecerlo, sin embargo no es lo que ocurre. Sin embargo, pues el que los síntomas empeoren también es lo que no le agrada mucho a los pacientes, ¿no? Contraindicaciones es que no se debe dar junto con inhibidores no específicos de la MAO, porque pueden causar crisis hipertensivas, hiperpirexia, y pues se deben suspender por tanto al menos 14 días antes de administrar levodopa. Y pues bueno, el siguiente grupo de medicamentos antiparkinsonianos son los agonistas del receptor de dopamina, que van a reducir la liberación endógena de dopamina, así como la necesidad de levodopa exógena, por tanto reduce la formación de radicales libres. Es decir, va a evitar que al momento de que la dopamina se degrade, se liberen radicales libres, que también había mencionado brevemente que eso pues se considera como parte de la teoría de la causa de la enfermedad de Parkinson. Estos tres son los más comunes. Y pues bueno, se administran de forma oral e intravenosa, tienen una duración más prolongada que la L-Dopa, de 8 a 24 horas, sin embargo tienen mejor eficacia respecto a la mejora de los síntomas motores y por tanto de la calidad de vida. Se utiliza principalmente cuando la L-Dopa empieza a presentar su fenómeno de on-off, pues se empieza a utilizar en conjunto los agonistas del receptor de dopamina. Como su nombre lo indica, pues obviamente lo que hace este medicamento es potenciar los receptores que revisamos, los receptores tipo D1 y tipo D2, pues va a estimular que estos receptores sean más eficientes a la hora de captar la dopamina. Entonces, pues si juntamos la L-Dopa, que es un precursor de la dopamina y por tanto aumenta la cantidad de dopamina y además mejoramos a los receptores dopaminérgicos, pues se genera esta compensación de los problemas motores. Sin embargo, pues la L-Dopa, que es como tal precursor de la dopamina, pues es más efectivo a la hora de mejorar los síntomas. Efectos adversos son los que habíamos mencionado, solo quisiera puntuar que en este caso de este grupo se agrega la psicosis, la somnolencia diurna excesiva y el edema en piernas. Contraindicaciones es simplemente que no se utilice con fármacos antieméticos tipo agonistas de la serotonina como el ondansetron, ya que hay riesgo de hipotensión severa. El siguiente grupo son los inhibidores de la COMT, que aquí es donde nos regresamos nuevamente a la primera imagen de la síntesis de dopamina, donde pues vemos a la enzima COMT, la segunda enzima, la catecol monoamiltransferasa, que como se encarga de degradar a la dopamina, pues nosotros queremos más dopamina, ¿no? Entonces, pues la inhibimos para que la dopamina esté más tiempo y se pueda reutilizar más. Hay dos tipos de COMT, la central y la periférica, ya que quedamos que justamente hay enzimas a nivel periférico que pueden llegar a degradar a la L-Dopa, o en este caso a la dopamina. Entonces lo que hacen estos inhibidores pues es inhibir tanto la central y la periférica, en el caso de la tolcapona, y la entacapona solo la periférica. La tolcapona tiene una acción más larga a diferencia de la entacapona, y sin embargo la entacapona se utiliza más con la levodopa, ya que la tolcapona tiene una contraindicación, más bien un efecto adverso de hepatotoxicidad. Entonces, los inhibidores de COMT se administran de forma oral. Estas son las dosis, alrededor de cada 6 horas. En la tolcapona y la entacapona de 3 a 5 horas, por lo que pueden ver, se consumen varias veces al día, sobre todo porque pues tienen una vida de acción corta, ¿no? En el caso de la entacapona. Como mencioné, en este caso son los mismos efectos adversos de los antiparkinsonianos, solo agregamos el de la tolcapona de la hepatotoxicidad.
Contraindicaciones, pues obviamente van a ser pacientes que ya tienen daño hepático y que no debe utilizarse con inhibidores de la MAO no selectivas. El siguiente grupo va a ser el inhibidor de la otra enzima de degradación, que es la MAO. La MAO es la que iba antes de la COMT, la monoaminoxidasa. Vamos a tener dos formas de la MAO, la A y la B. Específicamente este es el grupo de la B. Entonces, pues lo único que va a hacer este medicamento es inhibir a la MAO-B de forma irreversible. ¿Para qué? Para que la dopamina esté ahí el mayor tiempo posible y se pueda reutilizar y por tanto reducir los signos motores. Estos son los más importantes, la selegilina y la rasagilina. Se administra de forma oral o como un parche transdérmico y pues generalmente se administra junto con la levodopa, carbidopa. Y estas son las dosis, cada 12 horas y cada 24 horas. Los efectos adversos son los mismos, solo agregamos la cefalea y sus contraindicaciones son varios medicamentos, como pueden ver, la meperidina, la tramadol, metadona, propoxifeno, dextrometorfano, hierba de San Juan y ciclobenzaprina. Están súper contraindicados por riesgos de crisis hipotensivas. Y además no se debe utilizar antidepresivos, quedamos que la depresión es un síntoma muy importante en la enfermedad de Parkinson, pero no se debe dar estos medicamentos con antidepresivos, sobre todo los inhibidores de la recaptación de serotonina, porque pueden desarrollar síndrome de serotonina. Entonces, aquí volvemos a revisar finalmente los 3 sitios de actuación de los 3 grupos más importantes de los antiparkinsonianos. La L-Dopa, que es como tal dar esta molécula para la síntesis más abundante de dopamina, los inhibidores de la MAO para que no se degrade esta dopamina y los inhibidores de COMT. Además, los que evitan que se generen radicales libres a la hora de que se sintetice y degrade la dopamina. Otros grupos menos utilizados son los antagonistas del receptor muscarínico, ya que ni siquiera se entiende completamente su mecanismo de acción, pero pues interactúan con los receptores de la inervación colinérgica. Estos son los más importantes y pues bueno, se administran de forma oral. Estas son las dosis de 1 a 2 miligramos por día, 1 miligramo por día y 25 a 50 miligramos varias veces al día. Aquí volvemos a ver a nuestro paciente tomándolo de forma oral. Los efectos adversos son generalmente los mismos, pero se suman justamente las propiedades anticolinérgicas como la boca seca y pues puede haber efectos de sedación, además de confusión mental y por tanto, como tiene efectos anticolinérgicos, no está indicado, más bien está contraindicado con personas que padecen glaucoma de ángulo estrecho y en personas mayores. Finalmente, el último grupo, en este caso más bien es el último medicamento, es la amantadina. La amantadina la habrán escuchado porque forma parte de los fármacos para la gripe, es un antihistamínico la amantadina. Lo que hace es alterar la liberación de dopamina en el cuerpo estriado, para eso es que se utiliza en el Parkinson. Pero pues tiene efectos anticolinérgicos bloqueando los receptores de glutamato de NMDA. El NMDA no se sabe muy bien cuál es su función dentro de la enfermedad de Parkinson, pero se ha encontrado una relación con la captación de calcio y pues la oxidación de la célula, sobre todo también de la oxidación de las mitocondrias. La dosis que se da es de 100 miligramos cada 12 horas generalmente. Los efectos adversos, los mismos de siempre, además de los efectos anticolinérgicos, y pues este es uno de los que está contraindicado en el embarazo, en la lactancia, también si hay disfunción hepática, renal y glaucoma de ángulo cerrado por sus efectos anticolinérgicos. Finalmente les pongo este algoritmo, perdón si se escucha ese sonido, este algoritmo del tratamiento de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, donde pues dependiendo del déficit funcional, ya sea mínimo o leve, generalmente se empieza desde una vía indirecta, y si ya los grados pues son altos, o más bien cualquier grado de déficit funcional causado por la enfermedad de Parkinson, mencionamos que lo inicial es levodopa. Es lo más
común iniciar de una vez con levodopa. Algunos retrasan su uso por estos fenómenos que revisamos. Sin embargo, ya vimos que realmente retrasar el tratamiento con levodopa no es favorable para el paciente. Al contrario, se cree que pues no mejora la calidad de vida desde un inicio, sino pues ya después, cuando estos fenómenos pues sí o sí van a pasar, y realmente no, la levodopa no afecta a la enfermedad de Parkinson, no la empeora. Se puede aumentar la dosis y la respuesta motora pues sigue siendo insuficiente, y están los inhibidores de la MAO y los agonistas dopaminérgicos. También se puede aumentar la dosis, y pues quedamos que estos 3 grupos se pueden utilizar en conjunto para cuando sobre todo inician las fluctuaciones por la progresión de la enfermedad, y cada vez se debe hacer un ajuste desde la dosis para ver si se aumenta, si se disminuye, y pues siempre valora si va a ser una monoterapia con levodopa o si se va a hacer en conjunto, ¿no? Finalmente, este es el resumen de todo lo que hemos revisado del mecanismo de los antiparkinsonianos. Aquí podemos ver a nuestra neurona presináptica y posináptica dopaminérgica, donde está el metabolismo de la dopamina, viene de la fenilalanina, después a tirosina, después L-dopa. En este punto es donde entra la levodopa como medicamento para finalmente sintetizar la dopamina. Después, a nivel de dopamina, pues no queremos que se degrade, por lo que inhibimos a nuestras 2 enzimas degradadoras con nuestros fármacos que revisamos, los inhibidores de COMT y los inhibidores de la MAO-B específicamente. Después, la dopamina se encapsula en vesículas para ser liberada en la hendidura sináptica y que sea captada por la postsináptica. Y aquí es donde se libera la dopamina y entran los agonistas de los receptores de dopamina para estimular a estos receptores, principalmente los excitatorios, es decir, los D1, los tipo D1, que son el D1 y el D5. Entonces la dopamina se libera y se estimula a los receptores dopaminérgicos. Finalmente, aquí encontramos a la amantadina, que pues guarda relación justamente con esta función, y de los canales de calcio, que quedamos que el calcio, bueno, si recordemos que el calcio es muy importante al momento de la liberación de vesículas en las hendiduras sinápticas. Entonces, del lado derecho podemos ver cómo administramos la L-dopa, a nivel de periferia, porque era una administración oral, y como la entacapona y la tolcapona, que son inhibidores de la COMT, así como la carbidopa, nos van a ayudar a que la L-dopa llegue hasta el sistema nervioso central en el núcleo estriado, para que aquí la L-dopa pueda ser sintetizada a dopamina y pues mejorar los signos motores. Aquí tenemos a la selegilina y a la rasajalina, que nos van a ayudar a inhibir a la MAO-B, y nuevamente a la tolcapona para inhibir a la COMT dentro de las neuronas dopaminérgicas a nivel del sistema nervioso central. Y pues bueno, eso sería todo de los medicamentos antiparkinsonianos. Espero les haya servido, haya sido claro, y cualquier duda aquí me pueden preguntar. Muchas gracias.